La verdadera invasión silenciosa es la invasión de hinchas de River en Gelatina, aunque la verdad con algunos disfrutamos muchísimo conversar pese a esa condición, como por ejemplo Diego Yanul. Vamos a recibir con un aplauso porque estamos arrancando el año. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Diego? Bien, bien, bien. Atravesamos momentos duros, pero Y sí, hoy es un buen lo día veo. para los hinchas de River. Cuando suena la más maravillosa música, jugadores la concha de su madre. Diego Yanul, ¿canta No, o hace silencio? jamás. Jamás. Tengo ganas de irme a la cancha, pero bueno, me quedo esperando mi momento para alentar al equipo. Ok, perfecto. Nunca jugadores. No me gusta, no me sale. No te me sale, perfecto. Los puteo Hay gente de este para mi equipo, interior. hay gente de este equipo que va a la cancha especialmente a eso. No me gusta. Ok. No me gusta. Y te voy a decir una frase del Chacho Coudet de hace un rato, no quiero aburrir, unidad. 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 No escuché todavía la conferencia, la voy a escuchar más tarde. Pasa que uno no da abasto. Diego, lo que sí escuché fue el discurso del presidente el domingo a la noche, apertura de sesiones ordinarias. Tercera vez que el presidente le toca inaugurar las sesiones del Congreso de la Nación. Primera vez que no habló de casta. ¿Por qué no habla más de casta el presidente Milei? Bueno, esa es toda una novedad que fue analizada, obviamente, pero me parece que da para reparar y mucho, porque Milei en ese discurso interminable, que lo vimos, obviamente con los cruces, con la agresividad que tanto se le cuestionó, con todo lo que le dijo a la oposición, en ningún momento en ese largo discurso que está transcripto en la web de la Casa Rosada, habla de casta. Sí. Uno podría mirar a la gente que lo aplaudía a Milei cada vez que lanzaba algunos de los ataques a la oposición, y ahí había una parte de la casta aplaudiendo a Milei. Uno puede mirar el gabinete de Milei y hay una parte de la casta. Yo creo que Milei, por un lado, construyó su propia casta, por otro lado, alquiló a gran parte de lo que era la casta política histórica, ¿no? Hoy tiene ya una fuerza en el Congreso. A mí me impresionaba más que los agravios de Milei a la oposición, los aplausos de los propios a Milei. Totalmente. Esa escena de, no sé, 100 personas aplaudiendo, diputados, diputadas, bueno, algún gobernador, ministros. ¿Viste aplaudir gobernadores? Algún gobernador aplaudía. Se le escapaba un aplausito. Exactamente. Todo eso es hoy una fuerza que Milei conquistó, que alquiló, que rentó, no sabemos por cuánto tiempo. Hay una parte que hay que reconocer, la construyó, porque son figuras que no venían de la política. Muchos no están preparados, obviamente, para la política, pero son leales a un líder que se llama Milei. Lo sintomático es que no habla más, habla de políticos corruptos. Lo cambió, si querés, al enemigo, no habla más de la casta. Cuando la sociedad votó a Milei diciendo este va a ir contra la casta, pensaba que iba a ir contra los políticos de siempre. Bueno, gran parte de esos políticos, como decíamos, están hoy en el esquema del gobierno de Milei. Si no, Diego Santilli, que fue uno de los grandes artífices de la reforma laboral, que ahora está laburando por la ley de glaciares que se está empezando a discutir. Pero además, si uno piensa en el término más extendido, bueno, hoy tuvimos un nombramiento que no es casta política, pero es casta judicial. Y sí. Juan Bautista. Hijo de. La familia judicial Totalmente. al poder. Literal. Exacto. Juan Bautista Maí, que es una persona que fue funcionario de Macri en la ciudad, que tuvo un papel muy importante como fiscal general. 6 de los 9 ministros fueron funcionarios del Pleno en algún momento. Por eso, él todo eso se lo devoró, ¿no? Todo lo que en su momento se construyó alrededor de Macri, hoy está con la camiseta de Milei. Pero además este tipo de nombramientos hablan de, no sé, un pacto, un entendimiento. Se subordinó la casta a Milei. Milei ya no tiene problemas con ellos porque acordó algún tipo de medidas, de intercambios. Bueno, lo sintomático es que no habla más y se vio muy claro el fin de semana. Yo creo que es sobre todo porque las tiene domados, como diría el presidente. No son células dormidas que algún día van a volver a responder al llamado de Macri. Me parece que Macri está retirado de la política, pasado. aunque él no lo quiera asumir. Pero ¿quién lo quiere asumir? ¿No? Nadie quiere, nadie. Carrió, la única que se sentó acá y dijo: yo estoy retirada de la política, porque si entro a este congreso me da una CB. Pero quiere volver también, seguramente. Bueno, puede ser. En algún momento. Pero no, me parece que no habla más porque tiene, por un lado, tiene Milei su propia casta, su propio armado. Ya no son 2 diputados como eran con Villarroel, ya no son 40 diputados, ahora son la mayoría, la primera minoría en diputados. En el Senado
la reforma laboral se aprobó por una mayoría impactante. Si uno hubiera preguntado cuántos votos iba a sacar una reforma laboral tan agresiva, ¿no? Donde no hay un solo artículo a favor de los laburantes, en el Senado, donde el peronismo siempre Tuvo mayoría y dominó. tuvo mayoría, bueno, que iba a terminar con un resultado tan holgado, iba a ser muy difícil de prever. Sí, Milei ahora tiene, yo creo, un nuevo enemigo. Cambió la casta, la dejó de lado. Ya no es más la casta el enemigo. ¿Quién es el nuevo enemigo de Milei? Para mí, y si uno mira lo que el presidente dijo el miércoles, pero aparte todo, te diría todo este arranque de año, te diría el cierre de 2025 y el arranque de este año, el principal enemigo de Milei son los empresarios que no juegan con Milei o que le cuestionan alguna cosa a Milei. No digamos que son empresarios opositores, ni mucho menos. No, claro. Pero sí son empresarios que por alguna razón le están pidiendo una tajada más de rentabilidad a Milei o le están diciendo me estoy fundiendo, mi modelo de negocio no funciona con este esquema. Corregime si me equivoco porque vos los conocés mejor que yo, pero son empresarios que siempre se paran de manos en la medida de lo que pueden con el poder político porque los gobiernos pasan y ellos quedan, ¿no? Sí. Digo, ¿con cuántos gobiernos con cuántos presidentes se reunió Paolo Roca? ¿Con cuántos presidentes se reunió Madanes Quintanilla? ¿Con cuántos presidentes se reunió, no sé, Chernahovsky? No sé quiénes son exactamente los nuevos enemigos de Milei. Con todos, Con te todos. diría. Y algunos los puso. Claro. Los financió. Entre ellos, por ejemplo, Paolo Roca, a Milei. Vamos a hablar en esta temporada Me encanta. de Gelatina de algunos empresarios, ¿no? Que son importantes, que son actores de poder, por ahí la sociedad no los conoce. Milei los empezó a castigar. Primero Paolo Roca por el gasoducto que se construyó en Río Negro, donde Paolo Roca perdió una licitación importante, eran alrededor de 150.000 toneladas de acero, finalmente ganaron los indios, pero el acero es chino, es una empresa india que trae el acero de China. Bueno, Paolo Roca lo iba a traer de Brasil, tiene una planta en Brasil, de ahí trajo Paolo Roca el acero para construir el gasoducto Néstor Kirchner. Bueno, fue un golpe muy fuerte, tan llamativo como ese golpe fuerte que recibió Paolo Roca de un consorcio privado que le dijo no, un consorcio privado donde estaban los Bulgeroni que se llevan muy mal con Paolo Roca. Tan significativo como que Paolo pierda es que además Milei le diga las cosas que le dice, ¿no? También a favor de Milei voy a decir, yo no recuerdo un presidente saliendo con los tapones de punta de esta manera. Podría remontarse a algunas declaraciones de Cristina, pero tampoco tan explícito. Y ni hablar de llamarlo Don Chatarrino, Piedrita. Sí, y además empresarios corruptos, ladrones, prebendarios, todas estas son palabras que el presidente dijo el fin de semana, en ese torbellino que fue, en esa agresión que fue permanente, en esos cruces, bueno, se perdió, pero el blanco central de todas las críticas fue el kirchnerismo, por un lado, Cristina, por un lado, pero yo diría sobre todo los empresarios, ¿no? Creo que tenemos ahí para mostrar un momento donde Milei habla de dos de esos empresarios, los que estamos mencionando, los manda al frente en un momento en el que tiene la cadena nacional, no los nombra, pero habla tanto de Roca y este negocio que Roca quería hacer con precios más elevados de los que finalmente se pagaron, mucho más elevados de los que finalmente se pagaron, y contra Madanes Quintanilla, que echa 920 laburantes, hace una masacre, Madanes Quintanilla, acá en Fate. El día anterior a que se tratara la reforma. O sea, el día del paro. Lo que hace Madanes es, recién lo charlábamos con Nico, lo que hace Madanes es duplicar la amenaza que en su momento llegó a ser Paolo Roca. Paolo Roca llegó a decir, yo si no me dan este negocio, cierro 400, una fábrica y dejo 400. No cumplió con esa amenaza, que la publicó a través del diario Clarín, a través de algunos diarios. Bueno, Madanes Quintanilla echa a 920 laburantes de un día para el otro. Hasta uno podría decir, tiene razón Milei cuando habla de que esto es una extorsión. Ahora, es en el marco de un modelo inviable que está fundiendo a la industria argentina, ¿no? Las dos cosas son ciertas. Las dos cosas son ciertas y todos los días, como algunos dicen, todos los días tenés un pequeño fate, ¿no? Todos los días tenés gente que tiene que cerrar. 20, 30, 10, 15, 6, 150. Sí, pero escuchémoslo a Milei, si lo tenemos, para ver qué es lo que quiso hacer en ese discurso donde apuntó contra los empresarios. Es normal pagar la tonelada de tubo de acero $4.000 cuando se paga 1.400 y que si no se accede a dicho capricho se amenaza con adelantar el pago de dividendos para intentar poner en jaque al mercado de cambios. No, ustedes son políticos corruptos que le venden favores a empresarios corruptos
y ustedes se beneficiaban, ustedes y los empresarios corruptos, a costa de todos los argentinos. ¿O acaso les parece bien pagar los neumáticos 3 o 4 veces más caro contra la extorsión de tirar 920 trabajadores a la calle mientras que se negocia la protección para el sector de aluminio? Acá hay lo que no entendí que te voy a preguntar. ¿O acaso les parece bien pagar una remera básica $50 cuando la importada cuesta 5? No entendí esto de mientras se negocia la protección del aluminio, dejar los trabajadores en la calle. ¿Cuál es la relación? Claro, Madanes Quintanilla es un empresario que tiene dos grandes empresas. Bien. Una es FATE, Bien. empresa clave del sector del neumático. La otra es Aluar, Bien, empresa perfecto. monopólica absoluta en el mercado del aluminio. ¿no? Ok, Una empresa muy importante. ¿Y cuál es la relación entre Madanes Quintanilla y Paolo Roca? Bueno, ahí no está tan claro, ¿no? Yo no interpreto que sean un solo actor. Ok, Me no parece- juegan en tándem. No, me parece que tienen los dos un peso específico importante. Paolo Roca tiene, y lo mencionamos, él lo dijo el año pasado, porque apareció mucho Paolo Roca en el medio de la discusión por el gasoducto, por los caños para el gasoducto. Paolo Roca llegó a decir, nosotros tenemos 85.000 empleados a nivel mundial, 25.000 en la Argentina, ¿no? Entonces, no podemos decir, como sí podemos decir del presidente de la UIA, Martín Rapalini, que es un alfil de Paolo Roca. Bien. Ahora, Paolo Roca tiene peso específico, la familia Madanes es una familia histórica del poder económico en la Argentina, que como decimos, por un lado tiene Aluar, el mercado del aluminio, está reclamando, si algo los une a los dos, tanto el acero como el aluminio le están pidiendo por favor a Trump que baje los aranceles que le puso al aluminio y al acero argentino, que pagan 50%. Ahora va a ir Milei otra vez a Estados Unidos. Vamos a ver, no creo que quiera pedir nada para Paolo Roca ni para Madanes, ¿no? Porque son dos empresarios que están pidiendo que Trump le baje los aranceles a los productos argentinos, al acero y al aluminio. Cuando se anunció este gran acuerdo, Argentina-Estados Unidos, que se anunció el año pasado, después se conocieron detalles este año, el acero y el aluminio quedaron afuera, ¿no? Consiguió muy poco Argentina, pero además el acero y el aluminio, que son estos dos empresarios, quedaron afuera. Yo creo que son empresarios con poder muy, muy, muy importante, como decías, se reúnen. Ahora, con presidentes, han puesto presidentes. No, imagino que en un balotaje financian a los dos, Sí, que en una sí. campaña presidencial financian Sí. 4 candidatos, que en una campaña gobernador pueden tener 3 candidatos, que tienen diputados, Sí. que tienen los sobres de los que no se habla, que tienen también periodistas que son voceros de ellos, medios que son voceros de ellos. Sin duda, es mucho poder, o sea, es el círculo rojo, es el establishment. En el caso de Paolo Roca tiene otro estilo. Cuando Paolo Roca aparece, generalmente aparece en foros que él mismo organiza. Lo que parece ser una entrevista es un diálogo con un periodista que Paolo Roca elige o convalida en esa mesa, y ahí él se expresa, ¿no? Pero es alguien que juega más por el lado de Mañeto, si querés, por la Asociación Empresaria Argentina, que ayer también sacó un comunicado muy lavadito, pero con alguna crítica. Piden respeto a los empresarios, casi como que, como siempre decimos, le discuten las comas. Son millonarios los dueños que están reunidos en la Asociación Empresaria Argentina. Otra cosa es la UIA, ¿no? La UIA es una entidad donde, si bien hay grandes empresarios, también hay empresarios de menor relieve. Pymes, sí. Y pymes. En el caso de AEA, bueno, ahí sí. Clarín, son Mañeto y Pablo Roca. Mañeto, Paolo Roca y Pagani. Y Pagani Otro Arcor, gran ¿no? dueño de la Argentina, del que podríamos hablar en algún momento. Galletita y golosina. Sí, que son empresas que Arcor, por ejemplo, está perdiendo mucho, también lo charlamos en su momento, en el mercado doméstico. Compensa con exportaciones. Pero lo que se está viviendo en la Argentina es una caída de la actividad. Se está cumpliendo ya un año de estancamiento, esto lo dicen todos los economistas, salvo el gobierno. Y en ese marco, claro, tenés empresarios donde Milei los apunta y muy fuerte. ¿Por qué lo hace, no? Porque, por un lado, Milei podría decir, o alguien del gobierno, nosotros queremos que bajen los precios. Esta gente aprovecha su posición monopólica para beneficiarse, para poner precios por encima de la media, para perjudicar a los argentinos. Esa es la apuesta política, si querés, de Milei, que la sociedad compre eso.
¿no? Ahora, es cierto además que se da en un contexto de caída de la actividad muy profunda, de apertura de importaciones. Milei se reía un poco de eso en el Congreso cuando se hablaba de apertura indiscriminada, pero es un combo complicado. Si no se vende en muchos rubros de actividad, si hay sectores que están con caída muy pronunciada, si además hay apertura para las importaciones, los neumáticos, hay lluvia de neumáticos que vienen desde otros países, en el caso del acero también, es muy difícil competir con China. Digo, es un combo complicado para estos pesados. Hay que imaginarse lo que pasa en la base de la pirámide social y empresarial, ¿no? Ahí entra muy en conflicto también ideológico y discursivo Milei con Trump, ¿no? Sí. Porque Trump dice: los amigos del libre comercio son amigos de China. Trump dice: arancel es la palabra más linda del mundo. Le dicen: no, Sí. pero ¿cómo? Pero religión, Dios, América. Bueno, después de Dios, religión y América, la palabra más linda es arancel. Milei tiene una concepción completamente distinta. Da la sensación, acá estoy hablando sin saber, que Trump intenta construir un modelo, un proyecto con el empresariado Sí. nacional de allá, por Sí. supuesto, mientras que Milei lo rechaza. Es un capitalismo raro el que pregona el presidente. Sí, por eso él apuesta todo a vaca muerta, la minería, el agronegocio. Incluso dijo el presidente en el discurso del fin de semana, al final, quizá algo de lo más importante porque tiene que ver con el planteo de fondo del gobierno. Bueno, las viejas industrias que están desapareciendo van a ser reemplazadas por nuevas industrias. El problema es cuándo, el problema es, en el mejor de los casos, si es que lo que dice Milei se cumple, ¿qué va a pasar con esta transición violenta? Donde Claro. todos los días se caen del mapa, no sé, 200, 300, 500, todos los días tenés... Todos los días noticias. está esa noticia, En este todos los caso, días. Hoy tenías noticias de Peabody, todos los días tenés casos complicados, en su momento hablamos de Whirlpool, en todo el país, no solo en Buenos Aires, ¿no? Entonces, ahí Milei, por un lado, tiene el argumento de yo quiero bajar los precios. Por otro lado, Milei dijo, cuando recién lo veíamos en el discurso del presidente, que querían girar dividendos. Bueno, eso es medio cifrado. Paolo Roca, ¿en qué momento quería girar dividendos Paolo Roca, no? Lo menciona Milei entre el 7 de septiembre y el 26 de octubre, cuando el gobierno vivió su peor momento. Paolo Roca, dice Milei, me estaba reclamando dólares para girar dividendos en un momento en el que había una corrida. Son actores que pueden mover el precio del dólar, ¿no? Exacto, y presionando por una devaluación. Entonces, Por ende, pueden mover la aprobación de un gobierno. total. Entonces Milei, en una cosa, con perdón de la palabra, pero hay como alguna cosa que uno puede decir se vincula a lo que en algún momento el kirchnerismo hizo, apuntando a los empresarios, ¿no? Son incomparables, porque los modelos de país son incomparables, te diría antagónicos, pero sí hay algo que los une, que es apuntar contra los empresarios como culpables. Empresarios que siempre piden una devaluación, empresarios que siempre persiguen su propio beneficio en detrimento del bien general, etcétera, etcétera, etcétera. No, y fueron semanas del 7 de septiembre al que fue 26 de octubre las elecciones, más o menos. Sí. O sea, habrán sido unas 7, 8 semanas en las cuales, hasta que vino Trump a salvar las papas y Scott Bessent, el gobierno realmente estuvo Sí. contra las cuerdas. A nosotros nos recortan mucho frases que hemos dicho durante esas semanas. El gobierno de Milei está terminado. Ahora imagínate si esto nos pasa a nosotros, que tenemos un canal de streaming. Hay gobernadores o exgobernadores o incluso la vicepresidenta que se habrá comportado haciendo ese análisis. Che, esto se terminó Sí. y me voy a Y empezar era el temor que tenía el propio Milei, que Milei se lo confiesa a Macri cuando Macri lo llama, Claro. le dice, yo pensé que todo se terminaba. Ahora, en ese contexto, por eso digo, no es solo la cuestión de los precios, también es que Milei los acusa de golpistas, los acusa de desestabilizadores, los acusa de pedir una devaluación, de querer voltear al gobierno. Debe tener un punto. Lo que pasa es que sí son las reglas del juego también, ¿no? Que no sé qué pensaba el presidente. Sí, bueno, ahí hay una discusión. Sí, son actores de mucho poder. Así es la Argentina, ¿no? Sí, claro. Donde hay actores que juegan fuerte y que siempre persiguen su propio beneficio. Por eso la UIA está en un problema. Por eso, en esta masacre laboral, donde todos los días nos enteramos de que hay cierre de empresas o hay despidos, no hay voces del empresariado que salgan a confrontar con el modelo de país de Milei. Eso es impresionante. Simplemente le salen a pedir, basta de putearnos, no nos putees más. Hacé lo que quieras, pero basta de putearnos. Increíble. Es eso, ¿no? Eso también, no sé cómo decir esto sin sonar, no quiero sonar chicanero, pero realmente el empresariado
debería también, la autocrítica que se le pide a los sindicalistas, que se le pide a la política, que se le pide a todo el mundo, el empresariado argentino también en algún momento debería rever algunas de sus prácticas, ¿no? Y cuál es el modelo, porque uno que escucha o lee las cosas que plantean en el coloquio IDEA hace 10 años, 15 años, es siempre lo mismo, Sí. no se les cae ninguna idea. Sí. Y cuando viene un gobierno que arrasa con la capacidad productiva y de consumo de las empresas más importantes, incluso lo único que piden es que no los puteen. Es realmente paradójico. También para que se hagan la pregunta, ¿qué hicieron con sus industrias para que sea tan fácil llevárselas puestas, ¿no? Mira, me lo decía un exfuncionario, esta cúpula de la UIA, esta dirigencia empresaria, es funcional a la desindustrialización. O sea, es la cúpula que hace falta para que la industria quede terminada en este mandato, ¿no? Porque evidentemente no tienen ni capacidad, ni trayectoria, ni vocación de defender a las pequeñas y medianas industrias, de defender a los laburantes. En el caso de Pablo Roca, uno podría decir, bueno, Pablo Roca quisiera tener un presidente como Trump, ¿no? Lo que vos mencionabas en su momento, porque Trump justamente está en una guerra con China, guerra comercial, ahora está la guerra en Medio Oriente. Y te diría más, Pablo Roca va mucho a la Embajada de Estados Unidos, se hace ver en la Embajada de Estados Unidos. En los últimos 2 o 3 meses hay 2 o 3 fotos de Pablo Roca con Peter Lamelas en la Embajada de Estados Unidos. Entonces, no sé qué está buscando, si que le bajen los aranceles, si piensa que puede haber alguna intermediación, pero sí es alguien que, por supuesto, se siente más identificado con lo que dice Trump que con lo que dice Milei. Es entendible que un presidente, cuando hace su discurso de apertura de sesiones, hable bien de su gobierno, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los...? Digo, no se va a ser el primero en criticarse. Ahora, ¿cuáles son los problemas de la economía que Milei no quiere o no puede aceptar? Bueno, ahora en las últimas horas, con la guerra en Medio Oriente, tenés un problema que lo mencionó todo el arco de economistas, desde los ortodoxos hasta los heterodoxos, la cuestión de acumular reservas. Bueno, Milei acumuló muy tarde, empezó a acumular reservas. Primero, como tantas veces lo charlamos, prefirió ser rescatado 2 o 3 veces, blanqueo, Fondo Monetario Internacional, Tesoro de Estados Unidos. Bueno, las reservas que Milei no acumuló, bueno, ahora le pasan factura, ¿no? Cuando vemos que sube el dólar, cuando vemos que baja, que sube el riesgo país, cuando vemos que el oro que está en las reservas baja y también eso afecta a las reservas, ¿no? La cotización internacional del oro baja. Digo, cuando de repente hay una turbulencia, cuando pasa algo en los mercados, Argentina sufre el doble. Milei te podría decir, es frágil hace mucho la Argentina, sí, pero él tuvo una enorme oportunidad de acumular reservas, no lo hizo. Entonces, ahí hay un problema central que le puede pasar factura de corto plazo, sobre todo si la guerra en Medio Oriente Se extiende. Ahí está muy complicado y toda la fortaleza que vimos del presidente, un presidente al que le habían soltado la cadena, un presidente al que no le importaba nada, que se sentía vencedor, que no tiene oposición, bueno, toda esa fortaleza Reculará. habrá que reconsiderarla, porque Argentina sigue siendo un país frágil y Milei se decidió a no acumular reservas hasta hace muy poquito tiempo que lo terminaron apretando entre el fondo y Trump para que empiece a cumplir con eso. Ahora, el otro tema es la caída de recaudación, ¿no? Van 7 meses que cae la recaudación, esto lo saben los gobernadores, esto lo sabe cualquier intendente. Subió el riesgo país por ese motivo. Bueno, por eso digo, hay muchos elementos de la economía real que están pegando muy fuerte en la vida de las mayorías. Milei hace abstracción de eso, no lo menciona. Si vos escuchás todo ese discurso interminable del presidente, una sola vez le habló a la sociedad cuando dijo la malaria terminó, andá a chequearlo, ¿no? Eso depende de cada uno, pero no es la sensación general. Fue en el único momento que le habló a la sociedad, de que ya lo peor ya pasó, estamos en un ciclo de crecimiento, pero en términos generales no habló de lo que está pasando con la destrucción de empleo. La semana pasada, hace 2 o 3 días, desde el gobierno mismo admiten que hay 211.000 personas que ya no cobran la asignación por hijo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, son casi 200.000 personas, porque no todas tienen que ver con eso, que perdieron el empleo. Por eso no cobran la asignación, no la asignación universal por hijo, sino la asignación por hijo que cobra un laburante. Bueno, los propios datos oficiales te muestran que en el último año se perdieron 200.000 puestos de trabajo. Y de eso el presidente no habla nunca. Tenés una inflación que está creciendo, una inflación que no está bajando. Tuvimos toda la novela con Marco Lavagna. ¿Por qué se fue Marco Lavagna? Bueno, entonces tenemos un estancamiento que cumple un año, tenemos una inflación que no baja como el gobierno quisiera o que está subiendo, como piensan muchos
economistas. ¿Querés escucharlo a alguien que en algún momento Milei decía que era el mejor ministro de Economía de la historia? Cavallo, diciendo qué es lo que está pasando hoy en la Argentina y que Milei no quiere ni puede reconocer. Dale, con esto cerramos. ¿Estamos en estanflación en este momento? Sí, estamos en una estanflación. Así estábamos en el año 1990, es decir, un estancamiento con inflación. Sigue y hablando. este es el tema más difícil de resolver, una estanflación que un proceso de hiperinflacionario. Bueno, a ver, para los que conocimos a Cavallo en fines de la década del 90, En la primera del año temporada. 2001, es el regreso de los muertos vivos, pero esto hace mucho ya, ¿no? Con Milei, y te diría hasta Milei es producto de ese regreso de los muertos vivos, regresan Cavallo y tantos otros economistas que ahora lo cuestionan a Milei. Pero lo que dice es muy claro y lo comparte, te diría, el 98% de los economistas. Esta inflación, ayer lo mencionaba Axel Kicillof en el discurso que dio de apertura de sesiones ordinarias. Lo dijo Cristina el 30 de noviembre, llevaba 3 o 4 días Milei, y Milei mismo dijo, va a haber esta inflación cuando él asuma, ya era presidente electo, pero claro, se refería a, bueno, yo llego, me tengo que hacer cargo de la situación que me deja al frente de todos, al principio vas a tener esa situación. Bueno, Milei ya va por su segunda esta inflación. La tuviste al principio del gobierno con la devaluación, con los meses de recesión, después tuviste un periodo de crecimiento, como te acordás, Le encontró el agujero al mate. le encontró el agujero al mate, el blanqueo, un poquito del crédito que volvió, algunos sectores estaban mejor. Bueno, ahora llevamos un año de estancamiento. En algún momento subió la actividad apenas un 0,9 en algún mes y técnicamente podría decirse que no, pero escuchás a cualquier economista, Cavallo, Incluso a Cavallo. Melconian, por no hablar de los economistas de la oposición, y ese es el problema central. Es el problema central que tiene Milei en su tercer año, que siempre es decisivo, en este año que está empezando. ¿Cómo va a revertir esa situación? Pensemos por un momento que la guerra se termina mañana y no hay mayores turbulencias. Ese es el problema central que tiene Milei y al que no aludió en ningún momento. Se dedicó a insultar, se dedicó a vanagloriarse de su poder, pero no se dedicó a hablar de los problemas que tiene la mayoría. Y recién estamos en marzo, Diego. Así que será un año largo. Fue intenso el verano, además. Será un año largo. Un gusto volver a Para mí recibirte. también, Pedro, un año querido. más conversando Para mí acá también. en Industria Nacional. Quiero decirles que en Malinche encontrás tu sándwich ideal, como el que yo tengo acá. Además, le da vida al barrio de Saavedra en forma de café, vermú y pastelería casera. Y si sos socio de Gelatina, tenés un 15% de descuento en el total de tu compra. Acércate a Pinto 4462 o a través de Rappi Malinche, tu ventana favorita de Saavedra. Perdona a mis compañeros que nos hemos extendido unos minutos en el día de hoy. Nos reencontramos mañana, último día de la semana para nosotros. Que tengan buenas tardes en caso de que eso sea posible. Mañana desde las 8 de la mañana, Flor Halfon, a las 10:30, Nico Goodman, a las 12:30, El Puente, y a la 1 llegamos nosotros. Vuelve Marquitos, que anden bien. Chau. Facebook te pregunta, ¿qué estás pensando? Yo estoy pensando en romper el sillón. Twitter te pregunta, ¿qué está pasando? Y yo clavado en la misma habitación, scrolling